¿Han visto los videos o no han visto los videos? ¿Se han enterado? ¿No se han enterado? Yo creo de lo de Anonymous. Ajá. Ah, sí, he visto los videos y un montón de memes. Y ah, no sé, la verdad es que hay mucha razón en el hecho de que sí es una época bastante interesante para vivir. Bueno, más bien para ver lo que sucede a través de todo. A la Sí. vez me parece algo soso como, al menos en Twitter, llenan de cuentas falsas y de cosas, un poco fuera de lugar, cosas que deberían ser anónimos, como revelar cosas de aquí de México, o que se revelen cosas un poco más, no sé, o sea, como que se exige mucho a un símbolo. Y no, no sé, es muy curioso cómo pues, se inventan luego también algunas cosas y otras son, a veces como que siento que parte de la información verdadera se va perdiendo entre tanto comentario, pero a la vez me doy cuenta que la gente realmente está como que hambrienta de, pues, de saber la verdad, de que al menos creo que la mayoría ya se da cuenta que muchas cosas no son lo que son. Y pues eso en parte es bueno, aunque a la vez me preocupa que entre tanta teoría conspirativa algunas cosas reales se pierdan y no se le preste tanta atención, o que estemos prestando atención a múltiples cosas y ninguna sea finiquitada. Y ya. Sí, 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 sí. Pero pues sí, es una época bastante, bastante interesante, diría. Va a estar interesante, así es. ¿El resto qué piensa? Venimos a tomar participación activa en un debate, ¿eh? Entonces, sin miedo a equivocarnos. Ok, un segundito y empezamos, entonces. Entonces, activamos micrófonos, compartimos pantalla. Ahí les va la pantalla. Muy bien. Entonces, cuéntame, vamos a abrir los comentarios. Primera pregunta, entonces. ¿Cuál dirías tú que es el comentario, cuál tú dirías tú que son los temas que son más recurrentes? Entre los comentarios. Sí, A mí algo que me llama mucho la atención es que alguna parte de ellos, no sé, igual es imaginación mía, pero siento que hacen una división muy gigante entre lo que es el alumno y el profesor. A veces siento que se trata al profesor como alguien irrelevante dentro del salón de aulas o que solo está ahí para descargar la información y que eso es producto del sistema educativo actual y de sus deficiencias y que mucha parte del sistema educativo se vería beneficiado si el alumno fuera más autodidacta y todo lo que le asombrara fuera
que él solito lo descubriera. Como que muchos comentarios en parte los entendí así. Lo digo, no sé si sea mala mi interpretación uh, o no, pero pues al menos yo no estoy totalmente de acuerdo con la idea de alejar completamente al profesor de como parte importante del sistema educativo. También me doy cuenta que tampoco hay como una crítica al papel del alumno, o sea, si más allá de que solo se sienta, mucho se habla de que el alumno debe ser autocrítico, autorreflexionar y buscar lo que le maravilla, entender por qué, pero no se habla mucho de que esto también debe compartirlo con los demás. No se habla de una misión de ayuda entre el propio ecosistema de los estudiantes. Y siento que eso es porque los alumnos siempre han estado divididos. Siento que muchas veces quien tiene conocimiento está en su propio mundo y quien está en otras cosas dentro del aula también siempre va a encontrar su propio mundo. Y también siento que por eso las afirmaciones de que el profesor solo va y se para y que para él es muy fácil estar enfrente de los alumnos, para él es muy fácil. Yo pienso que no, yo pienso que a veces el profesor carga demasiado con el hecho de presentarse ante los alumnos y guiarlos, porque muchas veces no sabe todo el proceso que lleva cada alumno y a la vez los propios alumnos, incluso si se llegaran a interesar por todo este proceso de autorreflexión y autocrítica, creo que a veces no somos lo suficientemente empáticos para compartir nuestras experiencias. E incluso cuando las logras compartir, habrá gente que se burle de tu ideología y de lo que hayas dicho. Entonces, como que esas dos partes como que se me hicieron un poco desbalanceadas. Siento que el profesor también es una figura muy importante, puesto que también es una guía. Y yo sé que el sistema educativo no es muy bueno y lo he vivido tanto en la escuela pública como privada, pero al menos creo que algo que sí nos ha ayudado es que estos temas de ser autocrítico y autorreflexivo, al menos a mí me tocó que me enseñaran parte de ello en la preparatoria. Eh, Tuve un profesor que ya relacionaba temas más de literatura que fueran un poco más amigables con el alumno, como son las novelas gráficas o los cómics, para introducir temas más serios. Y a raíz de las obras que podría decirse de entretenimiento, generábamos una crítica y una reflexión. Y lo compartíamos en el salón. Entonces, a veces siento que el proceso del profesor también es muy importante para guiar en buen camino. No digo que él deba cargar con todo, pero tampoco digo que el alumno deba cargar con todo, porque ni siquiera él va a entender cómo funciona y no va a tener la capacidad de compartirlo ni de ayudar a otros. Ok, creo que ya quemamos los 2 minutos y medio. Perdón. No te preocupes. Hay que mantener los comentarios más sucintos para que podamos pasar todos y todas. Vamos a tener solamente una vuelta. Entonces, ¿quién más quiere comentar? ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es la cosa que más se repite en los comentarios? Pues el tema de la deficiencia del sistema educativo, del No, papel pero de... alguien más, alguien más, alguien más. Ah, va. Pues Creo que el tema hablaba, que... Ay, habla tú, habla tú. bueno, gracias. Se hablaba de parte de que bueno, como dicen, en la deficiencia del sistema educativo, de que sí está bien que podamos ser autodidactas, pero también es importante que el profesor pues nos guíe hacia entender las cosas y no solo aprenderlas. Eso fue un comentario que leí que me pareció bastante bueno, que deberíamos de entender más las cosas que solamente aprenderlas, porque al aprenderlas no siempre sabemos aplicarlas, digámoslo así. Igual se consideraba el que al tener este sistema educativo que te pone en calificaciones, a veces todos cierta parte se obsesiona por tener 10
es cuando, o sea, se enfocan solamente en eso en lugar de aprender, entender y aplicar lo que se, pues lo que se va enseñando durante las clases. Y también por ahí leí sobre que no estaban muy de acuerdo con ser autodidactas, que ellos como que creían que era necesario tener al profesor, y creo que eso fue lo que más me llamó la atención de entre todos los comentarios. Ok, ¿qué más? Yo iba a decir sobre el tema que más se repite, Sí. que estuve leyendo que como que algo que todos estuvimos repitiendo en diferentes comentarios es que todos somos diferentes y tenemos habilidades diferentes y que pues el sistema actual no nos permite desarrollarnos de acuerdo a nuestras habilidades o aprender para lo que somos buenos. Creo que eso es lo que más se repite. Y también de cómo nos evalúan, que a todos nos quieren evaluar igual, pero pues cada quien tiene habilidades diferentes. Sobre este tema de cada quien tiene habilidades diferentes. Bueno, o sea, no como decir que cada uno es diferente como tal, pero pues por algo como que existen las diferentes No, es que tipos de inteligencia. estoy de acuerdo, o sea, cada quien tenemos habilidades diferentes. La pregunta sería sobre este tema, o sea, para avanzar a la segunda pregunta, ¿cómo podríamos sacar provecho de esta realidad? Pues yo creo que es algo que viene como desde la educación básica, porque pues desde chiquitos nos enseñan a todos lo mismo, y si es algo que platicábamos en la primera sesión que hubo como de leer los comentarios, que si realmente se localizara en lo que somos buenos desde chiquitos, pues desde chiquitos como que nos enfocarían y haríamos cosas pues muy padres con lo que somos buenos. Yo pienso que al menos Ajá. ah, viéndolo en una gran escala, podría ser que dentro de la primaria está muy bien el hecho de aprender diferentes áreas, pero algo que al menos a mí me gustó mucho de la preparatoria era la separación de áreas, y yo creo que a partir de la secundaria deberíamos encontrar como que el sistema educativo debería ser como una separación sobre algunas partes importantes a las que se quisiera dedicar un alumno. No diría que desde la primaria, porque yo entiendo muy bien que a veces como niños somos muy imaginativos y muy susceptibles, pero la verdad es que a veces tampoco existe tanta disciplina e inculcarla a veces es muy difícil. La niñez es una etapa en la que sí se puede aprender mucho, pero que al menos en mi criterio también es muy volátil. Dejemos de pensar en las cosas como deberían ser y empecemos a pensar en cómo son las cosas ahorita. Entonces, ahorita con las circunstancias que nos están tocando vivir, ¿cómo podríamos sacarle provecho a esta idea de que cada quien es diferente? Vamos, vamos. ¿Podría repetir la pregunta, profe? No, Disculpe. no pensemos cómo deberían ser las cosas, porque cómo deberían ser las cosas nos podemos llevar toda la vida. Eso ya fue el primer video, incluso el segundo. Y los comentarios también es eso. Más bien la pregunta es, ahorita en la circunstancia que nos está tocando vivir, ¿cómo podríamos hacer que las cosas, cómo podríamos sacarle provecho a esta realidad de que cada quien es diferente? Pues tal vez podría ser identificar las habilidades, digamos, principales de cada alumno de un grupo, por ejemplo, y que participen enfocándose en esa actividad, pero para un trabajo colaborativo dentro de todo el salón. Ok. Pienso algo similar. Más bien, no sé, siento que los seres humanos deberíamos generar en este momento nuestro propio, o generar un texto
en el que se invita a la autorreflexión y a la autocrítica, porque cada uno lo asume de manera diferente. El ser humano debería tener más en cuenta los procesos, pues de pensar en sí mismo, de pensar en lo que hace y de darse un tiempo más allá de estar pues, en redes sociales o estar tuiteando una opinión política. Debería ponerse a pensar pues, realmente cómo impacta su opinión política, y creo que para ello debería de haber un texto, este, pues no sé si universal o mundial, al menos un texto con gran difusión para que este proceso pues fuera llevado a cabo por más personas. Mm. Pero vuelvo al punto central. No pensemos en lo que debería suceder o lo que debería estar sucediendo. Pensemos en lo que podemos hacer ahorita con el proyecto final. Pues con el proyecto final, ajá. Pues ahorita un compañero de cine subió un video. Este, Dos personas subieron video. ajá, subió un video. El último en Teams, fue como que un montaje con música clásica y al menos a mí me agradó, pero no siento que impregne todo el sentido de la clase. O sea, sí, no, lo deja claro con todo este tema de los simbolismos y los libros y la importancia de leer, pero ahorita me la he pasado haciendo tarea de normatividad y me doy cuenta que a veces a la gente le encanta como que dejar tantos símbolos cuando podría ser muy fácil decirlo con una palabra o explicarlo, ya siendo directos. O sea, en el derecho para hacer una compra en un restaurante, viendo de una manera jurídica, es visto como un acto civil, que a la vez está sujeto a un contrato que no está firmado por ninguno de los, por ti como cliente, pero que está impuesto en un sistema financiero, que a su vez está impuesto en un sistema jurídico y en un sistema capitalista. Entonces, como que es un montón de términos para un proceso tan sencillo, y yo entiendo que viene a partir de un desglose, pero una idea general creo que se podría explicar fácilmente y creo que podría funcionar para una perfecta introducción para que empieces a desglosar, más no veas al simbolismo como tu primera herramienta, porque si no te vas a perder entre tantas interpretaciones. Pensemos concretamente, ¿cómo podrías darle un consejo ¿Cómo podrías darle un consejo a la siguiente generación de que tome la batuta de su propia formación? Sí estamos viendo la pantalla compartida que les estoy mandando, que es la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, A ver, quisiera escuchar voces nuevas. ¿Quién podría darle un consejo a alguien o a las personas de la siguiente generación de tal manera que no se enfrentan a las dificultades que te encontraste tú al iniciar este semestre? Yo puedo. Venga. Yo pienso que, ante todo, para ser un consejero y para aconsejar a cualquier persona en cualquier situación, tenemos que haber vivido por lo menos algo así, o conocer a alguien que haya vivido sobre todo algún error o alguna situación. Entonces, yo pienso y también pensé en hacer, eh, o bueno, sobre eso, más que nada, en tomar todos los errores o todas las cosas que no estuve de acuerdo o que se me dificultaron a mí durante el semestre y darles eh, como generalmente qué es lo o cuál es el rumbo que no deben de tomar y cuáles son como los consejos más viales que tienen que seguir hacia mi perspectiva para que su clase, para que su vida
y su entorno, sobre todo de aprendizaje, funcione de una mejor manera y que no caigan en los mismos errores, que no solo como individuo he caído, sino también como en grupo, en conjunto también lo he hecho. Listo. ¿Sí se escucha bien? Sí. ¿Quién más? Yo, profe. Bueno, profe. ¿Sí? Este, pues yo el consejo que le daría sería simplemente decirle todo lo que yo estuve haciendo mal o lo que considero que estuve haciendo mal a lo largo de este semestre, ya que, por ejemplo, para mí en este semestre pues hubieron más distractores y factores pues un poco externos que me impidieron, por ejemplo, a lo mejor desarrollarme como yo quisiera. Entonces, pues yo le platicaría todo lo que a lo mejor pude haber mejorado y que pues por una u otra razón no lo pude hacer. ¿Y cuáles son esas cosas? Pues por ejemplo, en más distractores en cuanto a que pues el estar aquí en mi casa, pues como genero más comodidad y todo eso, pues tengo más distractores en cuanto a lo mejor que me dejaron hacer una tarea de aquí de mi casa o así, o sea, como que no me enfoco 100% a lo que estoy haciendo, no me enfoco 100% a la materia en la que estoy llevando. Y factores así como externos, pues que luego se me iba el internet o cosas así que pues me impedían de realizar las cosas. Cuál creen que sea la dificultad más, o la mayor dificultad para poder involucrarse de forma autónoma en este ejercicio? Repito, voces nuevas, voces nuevas. ¿Quién habla? No se amontonen. A ver, vamos a darle la voz a alguien. ¿Quién va a hablar? A ver, América. Hola. América. ¿O alguien más? ¿Podría repetir la pregunta, profe? ¿Cuál sería la mayor dificultad? ¿O cuál es la mayor dificultad para que la gente o las personas tomen en sus manos este ejercicio de tomarse en sus propias manos su conocimiento, su formación? Podría ser que la mayor dificultad es que no saben cómo hacerlo. ¿Ustedes ya saben cómo hacer esto? ¿O interpreto su silencio como un no, todavía no sé cómo hacerlo? No, o sea, no sabemos cómo hacerlo, pero pues lo estamos viviendo, es que no sería como la misma experiencia. Ujú. Yo más bien creo que es el interés, ¿no? Que le ponemos al tema, por así decirlo, porque esto lo podemos aplicar en, no solo en su materia, sino en todo, en general, la vida como tal. Entonces, si no tienes interés en el tema o en lo que vas a hacer, pues no puedes generar una buena interacción o entender bien a fondo a lo que quieres llegar a aprender, ¿no? Más que nada. Yo pienso un poco que se va un poco más con la interacción que tenemos en cuanto a, digamos que si antes teníamos una interacción eh, en un horario concreto con usted y algo por el estilo, ahora ya no la tenemos. Y es como que a una compañera había dicho algo, no recuerdo bien, que es que
que somos como, es que no sé cómo explicar, pienso las palabras. Si quiere pasar el que más pase. Pues es Bueno, que, ah, bueno, ¿quién quiero pasar? habla. Bueno, yo diría también que pues fue como de los primeros temas que hablábamos en clase, que era que no sabíamos hacer apuntes. Y por lo mismo, cuando nos habló de la bitácora, siento que muchos sí entendimos el concepto, pero hasta cierto punto no sabíamos qué partes eran como cruciales y que de verdad teníamos que llevar un registro o qué partes no. Y algunos, por ejemplo, o bueno, yo personalmente anotaba ciertas cosas y olvidaba anotar otras que a lo mejor eran importantes y si no las tenía anotadas, como que me revolvía o me confundía en la siguiente plática porque de repente ya no entendía un concepto o me faltaba algo por entender. Entonces siento que una dificultad es que no sabemos hacer apuntes. Dame 200, pero me lo Y eso es una cosa importante, aprender a tomar apuntes. ¿En qué dirías que consiste la clase? O sea, ¿qué es la clase? Esta es una cuestión que incluso en el diagnóstico, porque esto está relacionado con la idea del tomar apuntes. Pues yo diría que la clase era una, como una construcción en base a diferentes perspectivas de nosotros que construíamos mediante una plática o una discusión ordenada. Eso creo. Buenas tardes, profesor. Disculpe. ¿Puedo participar? Seguro. Con lo que, bueno, lo que siento que también se nos complicó en la clase es el saber escuchar, porque también nosotros o no estamos acostumbrados a eso, o no estamos educados más bien a escuchar a los demás. Y yo creo que esa era también una de las cosas complicadas de la clase, además de tomar apuntes, porque sí, como dice mi compañera, es complicado o tampoco sabemos cómo realmente debemos tomar los apuntes. La cuestión con tomar apuntes es que comúnmente se trata de que sirvan como un apoyo al proceso de pensamiento que estamos llevando. Si se dan cuenta, ahorita he estado llevando apuntes en la descripción de la tarjeta y en general en la tarjeta, como para que vean más o menos cuáles son las cosas que que estoy considerando importantes en la conversación para seguir haciendo esta conversación. Nos quedan 10 minutos de la conversación, entonces vamos a ir cerrando ya este ejercicio. Me gustaría ya enfocarlo en el proyecto final. Tu proyecto final como mercadóloga, como mercadólogo, consiste en la venta de una idea. ¿Sí está claro? ¿Cómo venderías esta idea? A las personas que vienen en la siguiente generación. Siento que algo que también complementa la pregunta anterior de en qué consiste la clase
es lo de que la clase nosotros la hacemos. Y eso también se lo podríamos pasar como a las generaciones que vienen. O sea, en el mensaje del proyecto final, decir que la clase la van a hacer ellos. Con lo que ellos quieran aprender o pregunten, es lo que usted va a enseñar. Porque pues así es. Así es. Tal vez igual como decirles o como tratarles a dar de entender de qué va la clase, pero sin decírselo todo, como había dicho, de darles algunas pistas, pero no decirles así como, no, pues tienes que hacer esto o tienes que a lo mejor tener un propio, digamos, autoaprendizaje o ser más activo en ciertas cosas o situaciones. Entonces, como tratar de que ellos aprendan a base de pistas, que nosotros, a lo mejor como la generación que va después de ellos, que pues ya aprendimos de cierta forma y que ellos apenas vienen en camino, ¿no? Así es. O también podría ser comentar nuestras propias experiencias, cómo es que nos sentíamos antes y durante el trayecto de la materia y cómo nos sentimos ahora que ya pues entendemos más de qué va. Ajá. ¿Cómo se sienten al principio de la materia y cómo se sienten ahorita que ya terminaron? Pues ahorita se siente como que ya entendemos bien la dinámica, porque al principio llegamos y no sabíamos qué hacer, hasta nos daba miedo hablar, y ahorita pues sí ya podemos expresarnos mejor, porque ya sabemos que conforme lo que nosotros vayamos diciendo es que vamos construyendo este conocimiento. Yo siento que, o sea, más la materia fue como enseñarte, como aprender a enseñarte a ti mismo. No sé si me doy a explicar, o sea, como que en la materia aprendimos como que a descubrir lo que nosotros mismos nos podemos enseñar. Yo creo que al principio de la clase, bueno, en lo personal, yo siempre me había sentido como muy confundida en cuestión de qué era lo que teníamos que hacer, pero en este momento siento que hemos aprendido a ser un poquito más autodidactas, a tratar de, de hacer las cosas de una manera, em, ¿cómo se diría? De una manera más, más, ay, bueno, se me fue la palabra, pero el chiste es que yo creo que en este momento hemos entendido poco a poco cómo es que debemos de ir trabajando y los conceptos que hemos estado trabajando durante este tiempo. Y entonces vamos a lo mismo. Esta pregunta, la pregunta 5, sí es importante que te la lleves, se la lleven para mañana junto con su cuestionario. ¿Sale? Lo vamos a revisar con el cuestionario. Los cuestionarios, mándenlos por el WhatsApp para que podamos añadirlo en la descripción del video de mañana. Entonces, aquí es importante que me digas o que pienses, que reflexiones. Tu chamba es vender una idea. ¿Cómo venderías esta idea? ¿Sale? ¿Cuál sería el proceso que tendrías que seguir para vender esta idea a las personas que vienen? ¿Sí está clara entonces la pregunta? Bueno, entonces como Profe, tal, perdón. pero la idea va relacionada conforme a un producto o un servicio. Pues el servicio de la educación. Ah, ok. O sea, tienes que vender la idea de que tiene que cambiar su paradigma de aprendizaje
de esta idea de que el profesor o la profesora les va a dar toda la información a una idea en la que tiene que construir tiene que construir el conocimiento a partir de la información que traemos estudiantes y profesores, profesoras a la clase. Pero entonces se enfoca más al cómo venderla, no tanto con la idea, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, me voy a enfocar al proceso, más no a la idea como tal. La idea es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Cómo vas a traspasar la información a los otros grupos? Así es. Oiga, profe, una pregunta. ¿Cuántas preguntas eran? Ahorita tengo 5 aquí planteadas. Las preguntas que ustedes gusten para su cuestionario. Ok. Igual eran abiertas y cerradas conforme nosotros las Como quieran. armáramos, ¿verdad? Como quieran. La actividad consiste en que este cuestionario nos dé, o sea, a partir del cuestionario, las personas empiezan a reflexionar sobre esta cosa que están ustedes viendo. Acuérdate que cuando haces un estudio de mercado, el estudio de mercado es el primer acercamiento de venta que haces en el proceso de mercadológico. O sea, desde el estudio de mercado ya estás vendiéndole la idea a la gente así de que, oye, ¿prefieres así un lugar de hamburguesas o un lugar de sushi? ¿No? Pues ya tienes tú en tu mente cuáles son tus dos propuestas de negocio. Entonces ya está la persona antojándosele estas posibles negocios que van a venir y entonces ya estás produciéndole una idea en la cabeza de que va a llegar cualquiera de estas dos propuestas de negocio a su localidad. ¿Sí está claro? Profesor, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que hay muchos de nosotros que apenas entramos y es nuestra primera clase y no sabemos de qué cuestionario están hablando. ¿Podría explicarnos? Les mando ahorita en un audio de WhatsApp las instrucciones para el cuestionario. Ok, gracias. Queda menos de un minuto. ¿Alguien quiera dejar un comentario final? A mí me gustaría decir que, bueno, respecto a la pregunta de que en qué consiste la clase, yo creo que consiste en aprender a equivocarnos, porque si no aprendemos a equivocarnos, bueno, nosotros mismos no generamos un autoaprendizaje. Excelente comentario final. Pues vamos a dejarlo por acá. Ahorita nos vemos en el grupo de WhatsApp donde les dejo algunas instrucciones finales para el día de mañana. Y y cerramos aquí esta sesión que yo creo salió muy productiva. Pues muchísimas gracias. No se olviden, mañana tenemos la actividad de seguimiento del proyecto final. Mañana hay que entregar el cuestionario para que podamos ir haciendo este ejercicio. De todas maneras, les voy a dejar las instrucciones.